Saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un escritor reconocido en Ecuador, Pablo Palacio. Antes que nada, mi nombre es Stan Herrera. Actualmente estoy cursando una maestría en Educación, Mención Lingüística y Literatura en la Universidad Estatal de Milagro. Pablo Palacio nace en Loja en 1906 y muere en 1947 a la edad de 40 años. Su causa de muerte, todos los hechos de su vida los llevó a la locura. Muere entonces en un manicomio de Guayaquil. Pero no todo fue trágico. Eh, a los 15 años gana un premio en el colegio con un cuento autobiográfico titulado El huerfanito, una historia que está ligado a su vida, ya que a temprana edad él se quedó huérfano y vivió con sus tíos. Sus tíos le dieron el estudio y pudo graduarse así como abogado en la Universidad Central del Ecuador. Ejerció su profesión y en este momento, en este día, vamos a hablar sobre dos obras importantes, dos cuentos de él que se titula Un hombre muerto a puntapié, el primer cuento, y el otro cuento, El antropófago. Un hombre muerto a puntapié. ¿De qué trata este cuento policíaco al estilo, yo diría, al estilo de Edgar Allan Poe? Porque sucede, aquí en este cuento hay un humor negro, violencia psicológica, física. ¿De qué trata este cuento? Trata la historia de un sujeto o de un hombre que muere a puntapié, como en el título lo dice. El nombre del sujeto es Ramírez. Hay un narrador en este cuento, un narrador que narra la historia en primera persona. No se sabe el nombre del narrador, pero se interesa en la muerte, la causa de muerte de Ramírez. La causa de muerte de Ramírez le llama la atención porque no está todo claro, y a los 10 días de que sale la noticia en el periódico que un hombre muere a causa de que le pisaron varias patadas, un hombre muerto a puntapié. Lo que se sabe y lo que dicen en el periódico y en comisaría es que le encontraron herido, golpeado la nariz, el cuerpo, y que a las 2 horas fallece. Y Ramírez habla con la policía y dice que le atacaron, le pegaron unos hombres desconocidos porque supuestamente él estaba pidiendo un cigarrillo y no le quisieron dar, entonces le empezaron a golpear. Este narrador, que es anónimo, se interesa por esta historia, porque no está claro si fue así como ocurrió los hechos. Entonces empieza a investigar y hace una deducción. Bueno, utiliza un método investigativo de la deducción, partir de hechos sumamente paupérrimos para llegar a un final con una información ya abundante que me permita dar a conocer los hechos. Se adentra este narrador, este investigador, a, a la vida de Ramírez. Primero, quién era, cómo era. Entonces, él describe, parte desde las fotos que le propició, que le da o que busca. El comisario le entrega esas fotos y él empieza a dibujar un boceto de cómo era él, las características. Se dice que tenía un vicio, pero no se sabe qué vicio era, y él intenta investigar qué es un vicio o qué era un vicio para él, porque no concuerda que él haya muerto solamente por pedir un cigarrillo. Entonces, él deduce que, que Ramírez es un hombre que se desvió de su sexualidad y para él es un homosexual, y cuenta él o deduce que él pasaba por una ciudad, él era foráneo y tenía deseos carnales sobre tener relaciones con
con otro hombre, con un género de él mismo, similar. Entonces busca por esa ciudad y, y se encuentra con un joven de 14 años y le dice, y le llama, le abraza, le dice hermoso. Entonces este adolescente se asusta y llama al padre. El padre lo describe como una persona enorme y que le dice qué está pasando, qué sucede aquí, y le da una golpiza a puntapié y a causa de eso muere Ramírez. Muere Ramírez. Esa es la hipótesis que tiene este narrador investigativo, que él muere por sus deseos carnales de homosexualidad, que en esa época era prohibido, era mal visto por la sociedad. Entonces se queda él con esa deducción. Y aquí es la pregunta que nos hacemos nosotros como lectores, que ¿qué otro final puede haber? ¿O qué otra deducción podemos hacer nosotros también como lectores? Ya lo hizo el narrador de la historia, que lo narra en primera persona. Y ahora nosotros al leer, ¿qué sentimos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Que no solamente tenía ese vicio de ser homosexual, lo conocían como un vicio, o que algo va más allá, que nosotros, ¿qué deducimos? Y eso es lo que nos incita a esta lectura y en sí la literatura, porque siempre en las novelas, en los cuentos, nos dan un final, no un final definitivo, sino un final que nosotros muchas veces tenemos que deducirlo, porque no nos da ese escritor, no nos da el final concluso, ¿cierto? Entonces aquí también podría ser otro final, que él no era homosexual y que estaba buscando a una mujer y que esa mujer también podría ser una menor de edad y que le defendieron sus amigos y le golpearon y él estuvo así. Puede ser otro final también. También puede haber otro final en esta historia. Por ejemplo, que sí era por pedir un cigarrillo le propiciaron una paliza. También en ese final que nos da al inicio el comisario, que eso fue lo que él describió, Ramírez dijo eso. Pero también hay algo sospechoso y misterioso porque él omite algunos datos que le pregunta el comisario a Ramírez 2 horas antes de morir. Entonces, aquí nos da una lectura enriquecedora para nosotros pensar y deducir que estos hechos policíacos, yo creo que es un cuento policíaco, porque hay una investigación, hay evidencias, hay un investigador, hay un afectado, cuándo ocurrió los hechos, dónde, cómo, qué sucedió. Entonces, por ahí vamos con este cuento de un hombre muerto a puntapié. Por último, vamos a analizar la obra, el cuento de Palacios titulado El antropófago. ¿Cuál es la definición? Partiremos la definición del título, el antropófago. Un hombre que come carne humana. Esa es la definición de esa palabra. Bien, ¿de qué trata? El personaje principal, llamado Nico Tiberio, es un ser extraño. ¿Por qué? Porque primero nace a los 11 meses del vientre de su madre. Es decir, pasó 11 meses nutriéndose, como el narrador lo dice ahí, nutriéndose de todo el sistema materno de su madre. Y también deduce que eso puede ser la causa que él se convirtió en un antropófago. Su padre era carnicero, desde muy pequeño Nico Tiberio desde muy pequeño estaba rodeado de carne animal, por supuesto, en ese entonces. Ello también lo condujo a tener un cierto apego, un cierto misterio por la carne cruda. Una noche, luego de que ya haya pasado ya algunos años y Nico Tiberio se haya casado, tuvo un hijo,
Una noche se emborracha con sus amigos y llega a la casa y siente una necesidad de comer carne humana, una necesidad diabólica de comer carne humana. Se acuesta con su mujer y le muerde un seno de ella. Y ella grita y él va como a un estado de locura, va a donde su hijo, porque su hijo también está asustado en otra habitación, va y empieza a morderlo, a comerlo, a destrozarlo, a causarle heridas. Es por ello que Nico Tiberio está encerrado en la cárcel y la gente lo queda viendo como si fuera un monstruo, un animal. Este cuento nos invita a, a verificar, a ver, a darnos cuenta de que cómo podemos crear un personaje. Ya no es un personaje que está cuerdo como en otras obras literarias, sino que aquí tenemos a un personaje peculiar, un personaje de humor negro, un personaje fatídico en el que siente ese deseo de comer carne humana, el antropófago.